we finally got enough people for a 7-mile spanking machine. El pasado de Aldebarán por fin está siendo revelado. En los capítulos más recientes, el 52 y 53 del arco 9, durante su enfrentamiento con Emilia en la caída de El Cañón, exploramos por primera vez el duro camino que tuvo que recorrer Al para llegar hasta este punto. ¿Cuál es la razón detrás de su entrenamiento? ¿Cómo perdió su brazo? ¿Y cómo llegó al imperio de Volakia en primer lugar? Toda esta información y más la descubriremos en este video. Pero antes que nada, ¡comencemos! Aldebarán, mientras escapa, analizaba la situación. Realmente estaba en una posición peligrosa. El ataque sorpresa que le había enviado volando había presionado la mayor debilidad de su territorio. Sin importar cuántas veces muriera, su punto de guardado se había establecido en medio de la caída. Por ello, tuvo que usar otra estrategia y creó unas alas de tierra, lo cual le costó varios intentos antes de poder usarlas apenas con dificultad. Durante su huida, reflexionaba acerca de Ren, a quien consideraba una anomalía que no debería estar viva. Aunque aún no revelan nada en concreto, Aldebarán consideraba a Subaru Natsuki alguien tan especial que había logrado desafiar al mismo destino, permitiendo que Ren sobreviviera. A opinión personal, con estas declaraciones podemos hacernos una idea de lo que habla. Desde el comienzo de la obra, en la novela ligera, novela web y en los mismos videojuegos, se ha establecido que Ren estaba destinada a morir por una razón u otra si Subaru no intervenía. Incluso su estado vegetativo podría verse como un paralelismo. Es casi imposible burlarse del destino. Sin embargo, para Aldebarán era lo contrario. Si Subaru había podido salvar a Ren, ¿por qué él no pudo salvar a Priscilla? En ese momento, Emilia, demostrando que no era una inútil como él, se acercaba utilizando la misma técnica, alas de hielo, aunque con una ejecución más refinada desde su primer intento. Creando puntos de apoyo, logró poco a poco alcanzarlo. Ambos mantuvieron una breve lucha técnica. Al lanzaba proyectiles contra Emilia, pero ella consiguió contrarrestarlos con los suyos. Intentó frenarla impregnándola de peso y creando múltiples brazos de arena, pero Emilia logró sobreponerse utilizando los Subarus de hielo. Sin alternativa, Al recurrió a su carta de triunfo, una roca descomunal y enorme, similar a la que había usado contra Emilia en su primer enfrentamiento, dejando el capítulo con este suspenso. Continuando con el pasado de Aldebarán, en su etapa cuando entrenaba con Equidna, existen relatos ubicados en ese lapso de tiempo, como las historias cortas No Stay No Life o los prólogos originales en la novela ligera. Sin embargo, el capítulo es más concreto. Todo gira en torno a una frase muy conocida y repetida a lo largo del arco 9 y sus respectivos derivados. Nadie puede derrotar al tú que yo creé. Esta fue una enseñanza que Equidna le dio hace más de 20 años. Finalmente, tenemos un número exacto de cuándo ocurrió su entrenamiento, una cifra sorprendentemente baja, pero que cobra sentido más adelante. Aldebarán fue una creación de Equidna, concebido con un propósito particular, tan complejo que incluso la bruja le preguntaba constantemente si deseaba continuar. Esto resulta extraño, ya que Equidna nunca repetía una misma pregunta más de una vez. Para Aldebarán, aquello era como una muestra de culpa por parte de la bruja. Sin embargo, en la novela web se enfatiza la posibilidad de que todo sea una actuación, una vil mentira para manipularlo. Tappei, casi como si intentara decirnos algo, hace que la propia bruja se describa como muy malvada. Más adelante, incluso se jacta de no ser la creadora de Beatriz, y considerando la naturaleza de este Equidna que ya conocemos, es muy probable que mintiera. Aldebarán conoció bien a las demás brujas, aunque no cuando estaban vivas, sino como meras almas dentro del castillo del sueño. De ahí pasamos al día prometido. Solo necesitaba una victoria. Toda su existencia y entrenamientos tenían como meta lograr solo una victoria, pero había fracasado estrepitosamente. Su intento de asesinar a la bruja de la envidia terminó con la pérdida de su brazo permanentemente, mientras Equidna resultaba gravemente herida al salvarlo. Ambos estaban cubiertos de sangre, aunque la bruja permanecía tranquila. Le dijo abiertamente que había fracasado, pero sin mostrar un rostro de enojo. Más bien, sus palabras sonaban como otro intento de manipularlo. Le repetí una vez más: nadie puede derrotar al tú que yo creé. A continuación, le explicó que sus objetivos cambiarían. Ahora debían prevenir los daños colaterales y dejar el resto a quienes heredaran la voluntad de Flügel. Ante esa mención,
resulta imposible no pensar en Subaru, sobre todo con la conexión que la obra ha dejado entre ambos personajes. Para Aldebarán, ese momento, esas palabras y esa situación fueron como experimentar la muerte misma. Obviamente había sufrido el fin de su vida múltiples veces, pero esta vez lo sintió real. Había convertido a Equidna en una mentirosa al no cumplir su propósito. Ambos regresaron a la realidad, donde las heridas recibidas lo abrumaron de golpe. Encerrado en un Al-Shamak, Aldebarán cayó en un profundo sueño, despertando varios años en el futuro, en una época en la que las brujas ya no caminaban sobre el mundo, en el Coliseo de Gladiadores del Imperio de Wallachia. Pero ¿por qué en este momento? ¿Por qué tuvieron que pasar tantos años para su despertar? Así daba inicio la historia de Aldebarán, aquella que se había insinuado desde su primera aparición. Igual que el capítulo anterior, este se divide en dos partes, su enfrentamiento y pasado. La semielfa se abrumó al ver de nuevo el mismo ataque, pero logró sobreponerse, mejorando sus alas de hielo para maniobrar con mayor precisión. Parecía que su victoria estaba asegurada. Sin embargo, la misma situación de la capital se repitió. Aldebarán volvió a ganar. Con un gran grito, la enorme roca cayó sobre Emilia. Al había jugado con la mayor debilidad de la semielfa, su bondad. Ella la había salvado, evitando que la roca lo golpeara directamente. Ya en el fondo del cañón, Aldebarán colocó a Emilia en una posición segura. Sabía que debía continuar hasta el Heysel Mogolade. Se preocupó por sus compañeros, ya que eran indispensables para la misión, pero no tenía otra opción más que avanzar y rezar por su victoria. Poco después, mientras escapaba del cañón, fue sorprendido por un ataque desde abajo, o eso creyó al principio. En realidad, era un ancla de hielo que transportaba a su nuevo oponente, Filore Lugúnica, más conocida como Felt. Ella sería el siguiente enemigo de Aldebarán, dejándonos en duda qué ocurrirá. Personalmente no veo a Felt como alguien que pueda rivalizar con Al, pero tendremos que esperar cómo nos sorprenderá el autor, ubicándonos de nuevo en el pasado. Aldebarán lloraba por lo ocurrido con su maestra. Su existencia ya no tenía sentido. Aprovechando el Sparkan del Coliseo de Gladiadores, esperaba encontrar el fin de su vida. Sin embargo, no pudo hacerlo. Durante una batalla contra una bestia conocida como Guilty Lowey, aceptó su destino junto a sus compañeros. Pero cuando la voz de Equidna resonó en su cabeza, "Nadie puede derrotar al tú que yo creé", estas palabras activaron su territorio, permitiéndole derrotar a la bestia. Tras eso, se convirtió oficialmente en un gladiador, bajo la supervisión del hombre que lo había encontrado. Mientras se recuperaba, aprovechaba para hacerle preguntas sobre el mundo, con la esperanza de encontrar información sobre las brujas. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. La única bruja recordada en las memorias públicas era Satela. El resto, incluyendo a la bruja de la codicia, eran completas desconocidas. Esa revelación lo desestabilizó tanto que terminó golpeando a su benefactor, iniciando rumores que lo señalaron como un loco seducido por una bruja. Desde entonces, Aldebarán se aisló por completo, tratado como un loco sin remedio. Pasaron 10 años en un abrir y cerrar de ojos. La antigua generación de gladiadores murieron, algunos a manos del propio Al en combate, y con el tiempo, su apodo se fue olvidando, como un disco desgastado. Los recuerdos de Equidna también comenzaron a desvanecerse, aunque la misma frase de siempre seguía atormentándolo: "Nadie puede derrotar al tú que yo creé". Aldebarán se hundía en una espiral de desesperación. No entendía por qué seguía vivo. Cada vez que intentaba terminar con su existencia, algo ocurría que lo obligaba a usar su territorio para sobrevivir. Estaba atrapado en un ciclo sin fin. Personalmente tengo dos opiniones. No sé si tomar de forma literal las palabras de Aldebarán, como una especie de contrato que lo obligaba a mantenerse con vida, o el mero hecho de recordar la frase de Equidna era como un trauma que lo obligaba a actuar. De ahí la novela ligera se sitúa en el volumen 5 de Re:Zero X, contándonos lo que había vivido ese día: ayudar a una pequeña niña de cabello plateado, Araquilla, hasta escuchar la voz en medio de un coliseo de Prisca Benedict. Le devolvieron la voluntad de seguir. En retrospectiva, Aldebarán estaba en lo más bajo en ese momento, y si prestamos atención podemos notarlo con su personalidad, pero motivado y llevándose su característico casco como recuerdo, escapó del coliseo en búsqueda de respuestas. Su nuevo objetivo: el culto de la bruja. Fue entonces cuando reapareció Petalius, quien, al igual que Subaru, no figuraba en el texto de su evangelio.
El arzobispo enloqueció al escuchar el nombre de otra bruja distinta a Satela, lo que derivó en múltiples enfrentamientos donde Aldebarán murió una y otra vez. A pesar de todo, gracias a su astucia, provocaciones e insultos, Han logró obtener información vital, el paradero de todas las brujas, o mejor dicho, sus cadáveres. Esto responde cómo Aldebarán conocía el paradero de todas y en general estaba bien informado, tal como se insinúa en el arco 5. Tras ello se dirige a la tumba de Kikna, el santuario. Sin embargo, usó un método diferente, reencontrándose con ella en el Castillo del Sueño. Fue allí donde pronunció una frase cargada de significado: ¿por qué el amor disminuye? Una línea que ya habíamos escuchado por primera vez en el What If Casanero, dicha a un Subaru que había aceptado su contrato y que adquiere aquí un peso aún mayor. Y en fin, este fue mi resumen de reseña de los capítulos mencionados sobre Aldebarán. Estoy atónito, es realmente impactante la primera vez que los lees. Muchos cabos sueltos se empezaron a unir, pero queda mucho por conocer sobre Aldebarán y espero que se revelen más respuestas en un hipotético Aldebarán 3. Solo queda agradecer a las personas que llegaron a este punto y recordarles que con una simple suscripción, like y comentando sus opiniones me apoyan mucho y nos volveremos a ver en el siguiente capítulo del arco 9. Sin nada más que aportar, adiós.